Muy buenos días. Se da inicio a la sesión del jueves 30 de enero de 2025. Señor secretario, sírvase verificar el quórum. Tenemos quórum, señor presidente. Anunciamos el sensible fallecimiento de nuestro colega e individuo de número, doctor Horacio Vanegas Fishbach, por lo cual haremos un minuto de silencio. Comienza el minuto. Ha concluido el minuto. El doctor Horacio Vanegas Fishbach nace en Caracas, tuvo una infancia sana y feliz. De pequeño le gustaba montar bicicleta y jugar metras. Siempre fue ordenado, respetuoso, puntual y elegante, de acuerdo a sus propias palabras. Desde su infancia quiso ser médico, tanto que su padre lo llamaba Doc. Fue delegado de curso y vicepresidente de los estudiantes de medicina, delegado estudiantil en el Consejo de Facultad y formó parte de la creación de la Escuela de Medicina José María Vargas. Se gradúa de médico el 21 de agosto de 1962 en la promoción Centenario Luis Racetti y le correspondió el discurso de orden por sus compañeros. Hizo posgrado de Fisiología en la Universidad de Yale, también en la Universidad de California, Instituto Politécnico de México en el IBIC y las universidades de Würzburg y Jena en Alemania, donde estudió los mecanismos neurofisiológicos del dolor y la anestesia. Sus estudios han dado lugar a más de 100 trabajos científicos. Fue conferencista en congresos nacionales e internacionales. Fue profesor titular emérito de Fisiología en la UCB y profesor de posgrado de Fisiología y Biofísica en el IBIC, en la UCB y la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Fue miembro principal del directorio del CONICIT, Academia de Ciencias de América Latina, y le correspondió el honor de haber sido el único venezolano que recibió el premio Humboldt de investigación de Alemania. Fue recipiendario de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, desde el diploma al mejor alumno de su liceo hasta la Orden Francisco de Miranda, la Orden Libertador en grado de comendador y la Orden Gabriela Mistral de Chile. Tuvo 2 hijos, Luis Alonso y Rodrigo Vanegas Toro, casado desde 1982 con nuestra amiga y colaboradora, la doctora Alicia Pontesucro. En nuestra Academia de Medicina ocupó el sillón 40 desde el 30 de junio de 2020. Pero sobre todo estas cualidades científicas y académicas, Horacio Vanegas Fishbach fue un hombre íntegro, caballero a carta cabal, buen amigo. Sus valores fueron la honestidad, la solidaridad, la dedicación al trabajo y cumplimiento del deber. Fue virtuoso de boleros cuando tenía una guitarra en sus manos, como se lo confesó en una entrevista al maestro Leopoldo Briceño Iragorri, siendo sus pasiones no científicas la música y literatura. Nuestra solidaridad siempre y apoyo a su respetable familia. Descanse en paz, mi querido Kaiser, como le decía con todo mi cariño. A continuación, la doctora Enriqueta Sileo, coordinadora del foro, hará la introducción y la presentación de los expositores. ¿Cuál es la tuya? ¿Lo tiene? Ah, bueno, muy bien. Adelante, señor secretario. Sí. Me corresponde presentar a la doctora Enriqueta Sileo, coordinadora de este foro y individuo de número de nuestra academia en el sillón número 12. La doctora Enriqueta Sileo es profesora titular de Pediatría en la Universidad Central de Venezuela, labora en el Hospital J.M. de los Ríos y tuvo su formación en el Children's Hospital National Medical Center de Washington, D.C. en los Estados Unidos. Posee también un Magíster Scientiarum en Bioética del Centro Nacional de Bioética UCB y fue fundadora del servicio del posgrado de Medicina del Adolescente en el Hospital J.M. de los Ríos.
Adelante, doctora Sileo. Buenos días a todos y bienvenidos a esta primera reunión anual de esta sesión. Tengo el gusto de presentar esta vez este foro interacadémico entre la invitación de la Academia Nacional de Medicina y la de Ingeniería y del Hábitat. Creo que es un momento bien interesante para que se complementen y conozcamos los saberes de cada academia y nos ayudemos con un fin, que es rendir una buena calidad, no solamente en la estructura, sino también desde el punto humano en la atención del paciente. Y el título de la actividad es Hacia la excelencia hospitalaria. Les recuerdo a todos los ponentes, que son 4, y gracias por aceptar la invitación. Vamos a tener 15 minutos de exposición y vamos a ser muy estrictos al respecto. Y posteriormente va a haber una sesión de preguntas y respuestas donde van a responder los ponentes. Y al final, pues, un resumen de lo que se ha dicho. Con ustedes la primera ponente, que es la doctora Sonia Cedrés de Bello, arquitecto y doctor en arquitectura por la Universidad Central de Venezuela, maestría por la Universidad de Washington, profesora titular a dedicación exclusiva, es investigadora sobre el tema de las edificaciones para la salud del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y en la Universidad Central desde el año 1982 y es miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y de Hábitat. Adelante, doctora Sonia. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se oye? Bueno, buenos días a todos, distinguidos académicos de esta honorable Academia Nacional de Medicina. Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy como representante de la Academia de Ingeniería y el Hábitat para participar en esto, una serie de actividades interacadémicas que iniciamos en este día y disertaremos hoy en el tema de la excelencia de las edificaciones hospitalarias y yo trataré de explicarles, hoy voy a tratar el tema de cómo la arquitectura puede ser un medio para lograr calidad, seguridad y humanización en las edificaciones hospitalarias. Bueno, quería iniciar esto un poco porque la arquitectura, decía el maestro Villanueva, que la arquitectura no solamente trata de los aspectos estéticos de las edificaciones, la arquitectura se trata también de resolver problemas humanos y sociales. Por lo tanto, la arquitectura de los hospitales, más que ninguna otra especialización de la profesión, se refiere a los seres humanos, pasando por todas las etapas del ciclo vital de infancia, adolescencia, madurez y ancianidad. La palabra humanización sintetiza todas las acciones, medidas y comportamientos que se deben producir para garantizar la salvaguarda y dignidad de cada ser humano como usuario de un establecimiento de salud. Esto significa que el usuario está en el centro de cada decisión de diseño, no solo como un productor de requerimientos funcionales, sino como una expresión de los valores humanos que deben ser considerados. Los establecimientos de salud deben programarse partiendo de la propia necesidad de sus usuarios, de sus valores y de su estado existencial, tomando en cuenta los diferentes tipos de usuarios, los grupos etarios, el género, estado anímico, las condiciones físicas, los tratamientos que reciben. Se considera la incorporación de los familiares de los pacientes en el ambiente hospitalario, en cuartos de hospitalización, en unidades de cuidados intensivos, salas de quimioterapia, etc. La importancia de humanizar los proyectos hospitalarios y clínicos es cada vez más discutida y es un tema relevante en el ámbito sanitario que va mucho más allá de la estética de estos edificios. Es necesario crear ambientes acogedores que promuevan el bienestar de los pacientes, de la familia y el personal que en él trabajan, reconociendo que la arquitectura puede jugar un papel fundamental en la recuperación y el confort de estas personas en un momento de vulnerabilidad.
Mencionamos aquí esta teoría del Planet Tree que viene desde los años 70, nació en California, que reconoce el rol de la arquitectura como terapia complementaria para un cuidado centrado en el paciente. Reconoce la importancia de los símbolos y mensajes que se comunican a través del diseño, las experiencias humanas con alto contenido emocional que ocurren en los hospitales y su impacto en los pacientes, familiares y el personal. Por lo tanto, promueve la creación de espacios internos y externos que nutran el espíritu. Un ambiente curativo considera la interacción de los 5 sentidos con el ambiente. Por lo tanto, es la luz natural, vistas al exterior, la privacidad, control de la iluminación, control de los ruidos, accesibilidad, materiales de construcción, los acabados, el mobiliario, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, las salas de espera, que es unas actividades que consumen mucho tiempo en los ambientes hospitalarios, pues debe ser, considere todas estas vistas y tener un especial cuidado en su diseño. Se debe promover los elementos de distracción, como son espacios abiertos, como en este caso podemos ver en estos espacios que promuevan la comunicación con otras personas o aislarse en momentos de soledad, pues. Y para meditación, ejemplo, pongo ese arbolito que está allí, que ese es del periférico de Coche, donde eso está enfrente de la emergencia pediátrica y todas las madres se reúnen ahí con sus problemas. El estrés, la exposición continua al estrés físico y psicológico impacta negativamente la salud del personal, de los pacientes y de sus familiares. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver una madre que entre en esa terapia intensiva, así como está, a cualquiera, eso le transmite más angustia de la que tiene. Entonces, eso es problema de diseño. Los ambientes hospitalarios como terapia, emergencia, cirugía, con una gran carga emocional, aumentan el estrés y la vulnerabilidad de los pacientes, familiares y personal. Recientemente, las investigaciones enfatizan en el estudio de los ambientes de trabajo del personal que labora en los hospitales, principalmente las enfermeras. Hay áreas de trabajo con ventanas y claraboyas cenitales que se recomienda, porque esos espacios internos dan una sensación de encierro y reducen el estrés, como por ejemplo, inclusive en este caso del centro de puesto de enfermera, allá no se ve. Bueno, el puesto de enfermera que está en el centro, procurar abrir ventanas, aunque sea de lejos, para que las personas estén en contacto con el paso del tiempo del día. Incluir elementos de distracción, como esculturas, acuarios, para el que colaboran más las tensiones. Decoraciones en los corredores de hospitales de niños, con temas como estos, por ejemplo, decoraciones, incluir espacios de socialización y para privacidad, para reducir las tensiones, y los jardines, es muy importante, los jardines en los centros de salud son muy importantes recursos para mitigar el estrés, tanto para los pacientes como para el personal, porque ellos producen una sensación de control y acceso a la privacidad, soporte social, movimientos físicos y ejercicio y acceso a la naturaleza y distracciones positivas. Un jardín sanador es un espacio natural dentro de un centro de salud diseñado específicamente para promover y mejorar la salud y el bienestar de la comunidad hospitalaria. Observar un jardín puede acelerar la recuperación de una cirugía, infecciones u otros malestares. Esto es un estudio que ha empezado ya desde los años 80, Roger Ulrich, que es el gran investigador de esta área de los jardines terapéuticos. Y tiene muchas investigaciones comprobadas cómo los enfermos se recuperan muchísimo más rápido, baja la tensión, una cantidad de datos estadísticos que existen. Aquí tenemos ejemplos de algunos jardines interiores, como ustedes verán, ahí están los jardines del hospital universitario, como era hace un tiempito atrás. Hoy día está todo lleno de una cantidad de cosas que no deben estar ahí. Aspectos socioculturales, se deben considerar las necesidades de los familiares que permanecen durante días y noches acompañando a los pacientes y deambulan por el hospital dándole algunos servicios para atender a esas personas. Este es el caso
que pongo aquí, una vez estando en el hospital universitario de Maracaibo, estaban construyendo la ampliación de la emergencia y le hicieron un espacio especial para los guajiros que pasan tiempo ahí hasta que su paciente le den de alta. Estos aspectos, aquí tenemos incluir las costumbres también, aspectos socioculturales, como el caso de este centro de ambulatorio que se ganó un premio de arquitectura hace 2 años. ¿Cuáles son los indicadores de calidad? Según Vitruvio, el arquitecto griego, los 3 principios principales de una edificación es la estabilidad, la utilidad y la belleza. La estructura que da la estabilidad tiene que ver con la manipulación de los materiales, con la firmeza, la seguridad, es lo que da la verdad. La funcionalidad, manipulación del espacio, la utilidad, y para que funcione la edificación, y el significado, que es el efecto en la mente y en los sentidos, es el impacto que le da a los usuarios cuando entran a una edificación. También la calidad tiene que ver con la certificación, con el cumplimiento de los requerimientos exigidos para cada nivel de atención, para las normas, teniendo en cuenta los distintos tipos y categorías de establecimiento, como ambulatorios, hospitales generales, centros de referencia, etcétera. Si reconocemos valores del lenguaje en la arquitectura, por eso debemos reconocer su carácter persuasivo y psicológico, que no solamente denuncia la función, sino que estimula, inhibe y en cierto modo induce determinadas conductas. El diseño, dice Mardel Chipli, que es una de las grandes investigadoras también en este tema, que el diseño es un matrimonio entre el arte y la ciencia. Por lo tanto, se debe elevar el nivel de indagación del diseño para mitigar la condición de miedo, separación, enfermedad, dolor y sufrimiento. Adaptar el diseño a las necesidades subjetivas, que son los valores, las costumbres, los hábitos de los usuarios. Aquí tenemos ejemplos para diseñar, porque muchas veces se diseñan espacios como sin entrar en el tema de cómo transmitir mensajes hacia los usuarios. Aquí tengo un ejemplo de este caso de estos centros Maggie, que son para pacientes de cáncer que se han iniciado en Inglaterra, a raíz de que esta señora Maggie, que ella era una diseñadora, ¿verdad?, decía que las instituciones, y ella tuvo cáncer, entonces las instituciones frías y estériles, donde los pacientes con cáncer deben recibir tratamiento, no pueden brindar a las personas la calidez y el apoyo que necesitan en estos tiempos difíciles. También se preguntaba, ¿cómo puede un espacio contribuir a nuestra sensación de tranquilidad, calma, espíritu, esperanza e inspirarnos a luchar por nuestra propia vida? Entonces después de su muerte, surgieron una cantidad de estos centros que son pequeños, que funcionan cerca de los hospitales, pero independientes, donde son espacios abiertos, donde las personas pueden entrar libremente y sin la organización típica. No hay nadie que ningún escritorio, nada, empezando que entra y consigue una cocina abierta con una tetera para que te sirva y pueda pasar el tiempo que sea, y allí hay personas que son terapeutas, pueden conversar con los mismos y las personas se sienten mejor. Y esos centros fueron diseñados por los arquitectos más famosos de la época. Empezó con Norman Foster y está Richard Rogers también, el Frank Gehry, que todos estos ya han construido más de 10 en Inglaterra y ahora se está pasando en California están haciendo 2, etcétera. Bueno. La accesibilidad es un aspecto muy importante para proveer circulación sin barreras, anchos de puertas, pasillos, barras de soportes en los baños, mobiliario de personas en silla de ruedas de baja estatura, de gran tamaño, códigos de alarma para los invidentes, rampas, anchos de pasillo. También proveer los sanitarios por baños familiares para los que vienen acompañados, para los niños, para las madres. La orientación es otro aspecto importante, de fácil orientación y acceso, vista al exterior, iluminación natural. Ya es la hora.
Bueno, 2 minutos. Pensé que eso está para el revés. Bueno, entonces pasillos con ventanas, iluminación natural, de manera de que podemos ver rápidamente que es un ambiente que promueve la seguridad. También hay que tener en cuenta los riesgos hospitalarios, como el control de infecciones, las contaminaciones, etcétera. Aquí tenemos este caso de esta unidad de trasplante de médula y la protección radiológica, ¿verdad? Y lavamanos accesibles para proveer la higiene. Una reflexión final, le digo que el futuro nos presenta la necesidad de enfrentar la transformación de los hospitales, adecuándolos a los cambios en el conocimiento y la transformación de las sociedades, lo cual no es solamente científico, sino también humano. Y a través del diseño se puede mejorar la calidad de vida e incluso la calidad del momento de la muerte. Y es responsabilidad ética de los arquitectos contribuir con la construcción de un hábitat seguro que dignifique al ser humano, especialmente cuando se encuentre en un hospital, sea paciente, familiar o personal médico y de servicio. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación se va a hablar de seguridad y calidad en el ambiente de alta tecnología con Omar Arias, curatólogo, quien es magíster en física médica de la Universidad Central de Venezuela. ¿La conferencia suya no está aquí? Sí. Ok. Julio, vaya haciéndolo. Es especialista en Data Science de Harvard University, profesor de la Facultad de Medicina, de Odontología y de la Universidad. Es miembro de AVAIMS, que no sé qué es. Ok. Sí. Y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica y directivo de CEROFCA. Bueno, muchísimas gracias. Primero por mí, por supuesto, un gran honor estar aquí con todos ustedes. En esta ocasión, y analizando ese impacto entre lo que tiene que ver con la ingeniería, el hábitat, el diseño, la arquitectura y el ámbito de salud, definitivamente es súper importante que comencemos a discutir y analizar cada uno de los aspectos que tienen que ver con la calidad de los servicios de las nuevas tecnologías. Por supuesto, comenzar sí con una pequeña frase de que la mejor manera de enfrentar un cambio constante es cambiar constantemente, ¿no? Y lo decía Colbert, justamente enfocado en lo siguiente, fíjense. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo vamos en función de... Muchísimo ha pasado, obviamente desde la primera imagen que obtuvimos con el caso de la imagen de la esposa, fíjense ustedes, cómo ha pasado historia desde el punto de vista de la medicina o de la radiología convencional, desde la primera imagen que pudimos obtener, o que al menos tenemos registrada como la primera imagen, hasta lo que podemos hacer hoy con nuestras imágenes tomográficas, o, por ejemplo, con lo que ya podemos hacer en términos de fusión de imágenes entre lo que tiene que ver con tomografía e imágenes de medicina nuclear. También muchísimo ha transcurrido desde que tuvimos la primera tomografía cerebral, ¿sí? Con 30 minutos casi para la obtención de esa primera imagen, hasta lo que ya podemos obtener gracias a la tractografía y comprender justamente ya mucho más el funcionamiento del cerebro. ¿Qué nos está transmitiendo todo esto? Nos está impulsando hacia adelante, nos está diciendo que, como todos y cada uno de los que estamos aquí sabemos, evidentemente la medicina no se paraliza, por el contrario da saltos agigantados y nos exige, sobre todo a las nuevas generaciones, que puedan entonces tomar ese tema de la calidad que teníamos en el antes, poderlos llevar a la ahora. Los quirófanos antiguos, ¿sí? Tenían algo muy parecido a esto, es decir, lo que en ese momento, hace 100 años, sabíamos o pensábamos que se estaba manejando de una manera apropiada, evidentemente ha cambiado y ha modificado de manera muy sustancial, no solamente en términos de diseño, como bien la doctora Sonia Bello nos había antecedido en la palabra y nos lo había mostrado, sino también en términos de la practicidad, en términos del equipamiento, en términos de lo que nos obliga justamente a la calidad moderna. Si nosotros nos enfocamos entonces ahora, viendo no solamente cómo estamos en el aquí a nivel mundial, sino que también nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo estamos en términos del advenimiento de esas nuevas tecnologías
que ya van a empezar a formar parte de los quirófanos inteligentes del mañana. Es decir, esto ya es algo que, más allá de lo comercial que pueda tener o de lo que podamos ver en términos de redes sociales, el tema de la inteligencia artificial, lo que tenemos que saber es que la inteligencia artificial y la realidad aumentada ya forman parte estructural de lo que van a ser los conocimientos ya de los médicos del mañana. Es decir, un médico hoy, yo no digo que tenga que saber programar y desarrollar códigos por completo, pero sí tiene que tener los argumentos generales de cómo está trabajando un determinado algoritmo, para luego enfrentarse o analizar si esos resultados que me está dando de primera mano efectivamente son los adecuados. Entonces aquí Clark nos ilumina con una frase que a mí me encanta, que es que un avance tecnológico muy avanzado a veces es indistinguible de la magia. ¿Sí? Y es que definitivamente cuando nosotros vinculamos todo el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial en el ámbito médico, nos damos cuenta que toca muchísimas aristas, desde el entrenamiento hasta la investigación, pasando por tratamientos, ayuda en la toma de decisiones, evidentemente, diagnóstico, detección temprana. Y es que cada vez más tenemos mayor cantidad de información de nuestros pacientes. Es por eso que hoy por hoy, para mí la calidad, cuando hablamos de calidad en salud, de calidad en todo lo que tiene que ver con un ambiente de ingeniería médico-sanitario, de arquitectura médico-sanitaria, va de la mano de hacia dónde vamos. Es comprender que miren, para no irnos muy lejos, hasta el año 2012 en muy pocos centros de salud privados en Venezuela teníamos la posibilidad de tener las imágenes digitales. Yo me acuerdo, en el año 2012 estábamos impulsando, bueno, ¿cómo vamos? Y me decían, no, mira, siempre vamos a utilizar la placa, nunca vamos a dejar la placa de lado, necesitamos los negatoscopios. Hoy por hoy eso no ocurre a nivel mundial, es decir, la tendencia es a que todos y cada uno de esos cambios transcurran y pasen. Y es así como todas estas nuevas tecnologías nos permiten, ya desde el ámbito de salud, por supuesto, hacer análisis de escalas, análisis de superficie, regularidad, series, poder, por supuesto, transmitir muchísima mayor información que necesitamos desempeñar en los pacientes. ¿Y por qué yo hablo de todo esto si estamos hablando de calidad en esas nuevas tecnologías? Porque debemos tener presentes que en los hospitales del mañana ya no solamente tener un cuarto de servidores, no, es donde vamos a procesar la información, donde vamos a tener esos grupos integrados multitarea, en donde ya no solamente formamos parte multidisciplinaria, ¿sí? Médicos especialistas de diferentes áreas, físicos médicos o bioanalistas, etcétera, sino que también vamos a tener que incorporar sin lugar a dudas personal, por ejemplo, de sistemas, de ingeniería de computación. ¿Por qué? Porque mucha de esta información, muchas de estas características que, por ejemplo, nosotros podemos extraer desde el punto de vista de las imágenes, nos transmiten o logramos extraer características radiómicas, es decir, nos permiten tomar decisiones en función de esas diferentes estructuras. Y es a partir de allí en que se generan, digamos, estas especies de heat map o de mapas de calor que se conocen bastante en el ámbito de marketing, que los utilizamos muchísimo en el ámbito de análisis de ADN, pero que en el hospital del mañana van a ser necesarios para la ayuda en la toma de decisiones. Nosotros, los seres humanos, a mí muchísimas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué considera usted en relación a que si los médicos, por ejemplo, o el personal de salud va a verse suplantado por la inteligencia artificial? No, en lo absoluto. Lo que sí es verdad es que lo que sí van a suplantar son aquellos profesionales de la salud que sepan utilizar las herramientas tecnológicas, entre ellas la inteligencia artificial. Obviamente suplantarán a aquellos que no tengan ni idea sobre el uso. Entonces, ¿qué nos impulsa esto? Y sobre todo, y es una cosa bien preocupante, vemos cómo a veces en los más jóvenes tenemos una generación que poco sabe utilizar o diseñar, por ejemplo, algunos elementos que son relativamente sencillos dentro de su argot. Entonces, esto nos obliga a pensar y a reinventar también que esto no va solamente, digamos, desde nuestro aspecto más clínico, sino incluso hasta desde el aspecto estructural. Sabemos cómo la arquitectura y la ingeniería también se han visto afectados de manera positiva en ese advenimiento. Y ustedes fíjense, yo hice esta mañana, estábamos en la madrugada terminando de revisar los últimos detalles, y le pedí a ChatGPT que me generara, ¿sí?, algunas imágenes de hospitales del mañana. Yo lo que quiero que vean es lo, digamos, sencillo o incluso hasta tosco, ¿sí?,
de lo que me puede generar la inteligencia artificial en este sentido, en un sentido muy limitado. ¿Por qué? Porque esto lo que nos está diciendo es que no se va a tratar de que yo voy a dar un comando y automáticamente voy a tener el diseño del hospital del futuro. No, lo que yo necesito es que a partir de los elementos y de mucha información que tal vez yo no pueda conocer, ¿sí?, yo pueda transmitir y tener herramientas que me permitan a mí ayuda en la toma de decisiones. Yo creo que este es uno de los aspectos más importantes, y cuando hablamos desde esa perspectiva integral de calidad, este es otro triángulo, ¿sí? Un poquito, no tanto hacia el diseño, sino hacia un aspecto, digamos, más integral de esa visión, en donde ¿qué tenemos cuando hablamos de calidad en el ámbito de salud? Por un lado, el rendimiento técnico de los equipos, tanto de los equipos de infraestructura médico-sanitaria como de los equipos de trabajo. Luego, evidentemente, la efectividad clínica. Muchos pacientes, y anoche me sorprendía, en redes sociales nos llega un mensaje ahí de una persona que se había transmitido, tenía una cosa así como 20.000 me gustas, 700.000 vistas, un mensaje de una persona que decía, mira, la mamografía no sirve, en Suiza la rechazaron, y etcétera, 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 ¿no? Cuando analizamos el mensaje, una de las cosas que llamó la atención es cómo ahorita la información, en Google hay o en Internet hay desde comer gorgojos para atacar el cáncer hasta protonterapia en el MD Anderson. Es decir, hay un abanico de alternativas, y muchos de los pacientes, muchas de las personas en general no saben cómo filtrar esa información, y ese es el gran peligro. Un amigo una vez me decía, mira, lo que ocurre es que a veces había una persona en un bar que nada más lo escuchaban 2 o 3 personas, y bueno, él podía decir cualquier tontería y quedaba hasta allí. Ahora el problema es que eso se puede transmitir y llegar a tantas personas que puede tener un impacto profundo de manera importante y significativa. Es allí en donde evidentemente las academias, las universidades, las asociaciones técnicas, por supuesto, cubren importancia en demostrar esa efectividad clínica, en analizar los datos para poder llegar efectivamente a las conclusiones importantes. Finalmente, la parte de optimización de procesos. Muchas instituciones de salud buscan los estándares o las certificaciones de la Joint Commission o de la ISO 9000, etcétera, cuando no entendemos que la optimización de procesos pasa por establecer la cultura de protección radiológica, la cultura de calidad en la institución de salud de manera adecuada, y por supuesto en la satisfacción del paciente. Entender que por supuesto hay todo un área que tiene que ver con el área de mantenimientos, que va no solamente desde el aspecto legal o de los requerimientos desde el punto de vista legal que tenemos, sino de lo preventivo, de lo conductivo, de lo correctivo y de lo predictivo. En Venezuela vemos muchísimo que solamente nos enfocamos en el aspecto correctivo, ¿no? Una vez que ya el equipo ha llegado hasta el máximo, que ya no da más, en ese momento paralizamos, y allí es donde tomamos cartas en el asunto. Cuando sabemos que evidentemente realizar el preventivo, realizar el predictivo, nos daría muchísimos mayores beneficios en el futuro. Es así como ya voy cerrando, yo tengo esos 2 minuticos y los voy a aprovechar al máximo. Es que en el ámbito de esas nuevas tecnologías, una de las áreas que más utilizamos es el tema de las radiaciones ionizantes. Es decir, de todo el espectro electromagnético que va desde las ondas de radio hasta la radiación de tipo gamma, es a partir de la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, cuando podemos tener tanta energía que producimos iones cuando interactuamos con la materia. Es así como hay una afectación, o puede haber una afectación a nivel de los individuos, pero que parte justamente de afectaciones que vamos a tener en el ámbito atómico o molecular. Evidentemente, una de las moléculas críticas en esa interacción de la radiación con la materia, por supuesto, es el ADN, en donde podemos tener que la célula sea viable, nuestras enzimas reparadoras corrigen esos errores, pero que también pudiéramos llegar a que la célula vaya a apoptosis o a generar efectos estocásticos. Esto es un caso de un paciente en Venezuela realizándose una intervención durante casi 2 horas de exposición en una intervención de hemodinamia. Fíjense ustedes cómo se produjo una quemadura reinducida, un efecto determinístico. Pero también podemos producir ese efecto probabilístico estocástico, que no es más que la generación de cáncer. Entonces, ¿cómo podemos hacer para protegernos? Tenemos diferentes mecanismos, medidas que son súper básicas y sencillas, distancia, tiempo y blindaje, pero que además la podemos llevar al ámbito de la radiología, bien sea en fija, en móvil, en arco en C que utilizamos en quirófano, siempre teniendo en consideración obviamente los controles de calidad
calidad, la verificación de esos equipos para que funcionen de manera apropiada, que no vea afectación, por ejemplo, en una mamografía de calidad o en un detector que pudiera tener falla. Fíjense ustedes en el caso tomográfico, por ejemplo, la velocidad de giro que tienen esos tomógrafos y que por supuesto nos obligan a entender el nivel de seguridad que debemos garantizar, que por supuesto nos permite tener estudios de calidad inmejorable en términos ya de diferentes zonas del cuerpo que van desde el corazón, por supuesto, pero fíjense ustedes cómo lo importante de entender que obviamente hay una cantidad de radiación importante y que debemos protegernos. De igual manera en la radiología intervencionista, en los equipos monoplanares o biplanares, todo esto nos lleva a entender el porqué de las cosas. Y yo creo que allí es donde nosotros debemos reforzar, sobre todo en esas nuevas generaciones, que no se trata solo del diseño, que no se trata solo de lo operativo, sino que incluso, fíjense cómo ustedes aquí, esta persona se encuentra justamente de espaldas al equipo de rayos X y se lanzó el chaleco plomado y tiene toda la espalda al descubierto, ¿no? Entonces de nada sirve todos los procedimientos si no tenemos en cuenta esa cultura de protección radiológica. Así que con esto me despido diciéndoles que la mente que se abre una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Muchísimas gracias. El tema calidad institucional y carga global de enfermedad en Venezuela, resultados preliminares de un estudio correlacional. Para esto vamos a tener como ponente al doctor Gustavo Villasmil Prieto, es médico cirujano y especialista en medicina interna de la Universidad Central de Venezuela, tiene un diplomado universitario en la medicina de urgencia en la Universidad de Tel Aviv en Israel, tiene un programa de alta dirección pública en CAE, en Costa Rica, un máster en gerencia de servicios asistenciales de salud, cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello. Además tiene un máster en gerencia pública del IESA y doctorado en ciencias políticas. Tiene un postdoctorado en organizaciones hospitalarias por la UCB y es profesor de varias facultades como la de medicina, odontología y de ciencias jurídicas y políticas. Adelante, doctor. Y mire allá. Ok, por favor. Y yo no me paro al lado suyo. Bueno, un gusto compartir esta mañana acá en esta casa tan noble y además en compañía de colegas tan queridos y de maestros de la vida, cuya presencia verdaderamente aprecio. Querría rápidamente, antes de que me pases las diapositivas, hacer una rápida pasada por la agenda de contenido que les ofrezco. Vamos a empezar a hablar, yo estoy dedicado al tema institucional y tenemos que empezar por definir qué es una institución. A veces lo hacemos un poco polisémicamente. Para luego entonces hacer una rápida consideración acerca de lo que llamo los impulsos teóricos a cuyo conjuro se ha formado la institucionalidad sanitaria venezolana. Cada uno de esos momentos dio origen a una particular métrica que permitía calificarla a esa institución como de buena o de mala calidad. Esto para entonces poder justificar una métrica más, pues, una contribución a las que ya existen, sobre las que hemos venido trabajando y que son básicamente consiste básicamente en un estudio correlacional, una R de Pearson, como hacemos en práctica clínica, que permite correlacionar dos variables cuantitativas continuas distintas. Por un lado, la calidad institucional, es una métrica muy particular a la que me voy a referir brevemente, y por otra, la carga global de enfermedad, estimada, como saben ustedes, en años de vida perdidos ajustados por discapacidad. Esto, para ya concluir finalmente, en un concepto que en virtud del resultado al que hemos arribado, nos impulsa a proponer a Venezuela, incluso ya tiene tiempo rodando por el mundo, y que es el de las políticas públicas basadas en evidencia, así como hacemos clínica basada en evidencia. Por cierto, ahí los politólogos se copiaron pues de los clínicos y proponen una metodología, un abordaje, una episteme muy similar para evaluar entonces así la solidez de una institución y sus programas.
¿Qué es una institución? Para mí es un verdadero gusto como politólogo poder citar aquí a un gran hispano-venezolano, un gran ucevista, el maestro Manuel García Pelayo. Ahí le vemos trajes con el trasfondo del escudo del Reino de España, porque era cuando servía como presidente del Tribunal Constitucional Español, al término de cuyo servicio pues vino nuevamente a su cátedra en la UCB. Define una institución como un conjunto de normas y prácticas que regulan la actividad social y política de una sociedad, de un país, y que se mantienen en el tiempo. Esto es muy importante. Esta definición, que parece muy básica, nos permite entender entonces cómo entran los distintos impulsos, como he dicho, a cuyo calor se formó y creció nuestra sanidad pública. Y el primero es el que llamo yo el impulso fundacional de los fundadores del ministerio en el año 36, con sus primeros programas, sus primeras divisiones operativas, una organización muy inspirada en la sociología de Max Weber, era el autor que había que leer en la época, y que tuvo en metas programáticas estimadas en términos de valores absolutos su manera de medirse. Bueno, si antes se vacunaba 0 niños y ahora se vacunaban 10.000, pues bueno, era mejor hoy que ayer. Esta métrica, sin embargo, sufre una profunda transformación a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. La Pax Americana y el desarrollismo, muy presente, sobre todo en la Venezuela de los años 50, impuso métricas distintas porque imponía un modelo sanitario distinto. Quienes hacemos vida en el hospital universitario lo sentimos todos los días. Eran los años del bulldozer de la profesora Ocarina Castillo. En aquel momento, entonces, la manera de medir el desempeño de una sanidad pública era a través de la evaluación de las brechas existentes, sobre todo endemias, endemioepidemias tropicales, tantos casos de malaria o de tuberculosis. En el año tal, bueno, en el periodo siguiente, año epidemiológico, tendríamos menos, y en esa medida pues podemos bien rediseñar o reimpulsar o corregir políticas públicas. El tercer momento es el momento que no en balde se llama de la época de oro de la sanidad pública venezolana, y presentes en la sala quienes fueron partícipes y protagonistas de ese momento que nos enorgullece tanto. Es lo que llamo la sanidad gabaldoniana, que funda el sanitarismo como disciplina técnico-científica, pero también como cultura, y que diseña y propone un sistema complejo de indicadores que incluso de Venezuela fueron exportados a muchos países de la región. Todos fuimos formados de alguna manera al calor de ese momento. Y finalmente, lamentablemente coincidiendo con la crisis institucional venezolana, año 83, año 92, no necesario hacer referencia a aquel tiempo, y al calor de la teoría de la elección pública de James Buchanan, Nobel de Economía, aparecen métricas más complejas, las series de tiempo, los modelos multinivel, etcétera, etcétera. Es bajo este paraguas que proponemos nosotros, queremos hacer nosotros una pequeña y modesta contribución, correlacionando dos variables distintas. La primera es la que permite calificar, ponerle una nota como un estudiante en un examen a la institucionalidad de un país, y es el índice de calidad institucional diseñado por el profesor Martín Krause, economista y académico argentino, y que evalúa estos dominios que ven ustedes a vuestra derecha. Le pone a partir de esa rúbrica una nota entre 0 y 1 a un país. Y la siguiente, ya mucho más familiar para los médicos, son los años de vida perdidos ajustados por calidad. Esa es la métrica desarrollada por Christopher Murray cuando trabajaba para OMS, ahora lo hace para la Fundación Bill Melinda Gates, y es una manera de calcular los años de vida sana que se pierden por muerte prematura o por discapacidad. Correlacionando a través de una técnica de Pearson de toda la vida estas dos variables numéricas, cuantitativas, continuas, arribamos a estos resultados que quiero mostrarles. Como ven ustedes en la columna de la derecha está el índice de calidad institucional. En Venezuela de 0,34 hemos llegado a 2 centésimas en el devenir de los años, y al mismo tiempo la carga global de enfermedad estimada como años de vida perdidos ajustados por discapacidad, pues increyendo en un periodo por lo menos que va desde el 2007 hasta el 2021. Cuando nosotros correlacionamos estas dos variables, encontramos, como vemos,
una correlación negativa, de signo negativo y de una significancia notable, 0,665. ¿Qué quiere decir esto? Que el 66,5% de la varianza de una variable se explica por la varianza de la otra. Podríamos entonces decir plausiblemente que podemos deber al deterioro institucional venezolano el 66,5% de la pérdida de años de vida útil ajustados por discapacidad. En esto estamos ahora y queremos ahora y nos toca ahora teorizar al respecto, porque en la estadística la correlación no demuestra causalidad en ningún caso. La causalidad la establece uno teorizando. ¿Qué hay? ¿Qué podemos invocar ya como hecho fáctico, como conector entre una variable y otra que han dado, al ser probadas, una correlación tan fuerte? Algunos aspectos los hemos discutido ya en otros foros, como aquel que agradezco tanto, la invitación de la Academia Hermana, la Academia de Ingeniería y Hábitat, es la pérdida, la desaparición virtual de la cama operativa hospitalaria. A vuestra izquierda ven el famoso estudio incontestado del maestro José Félix Oleta, de grata recordación para nosotros, que desde el año 64 hasta el año 2010 estimó en 2/3 la pérdida de la cama operativa, de la costosa y valiosa cama operativa venezolana. Cifras distintas provenientes del Departamento de Estado ya nos dicen que esa tendencia ya no es tendencia, ya esa tendencia está establecida. En este momento, hasta el año 17, había menos de eso, 9 camas por 10.000 habitantes o 0,9 por 1.000. Ahí hay un elemento vinculante entre las dos variables. El problema de las tecnologías, como discutíamos previamente, es que nuevamente desaparece el parque tecnológico que por lo menos en imágenes médicas nos permite ejercer. A la vuestra izquierda los datos hasta el año 18 de la Encuesta Nacional de Hospitales y a vuestra derecha el último corte correspondiente a julio del año pasado. La carencia de tecnologías de imágenes, incluso de tecnología de rayos X, que tiene más de un siglo circulando en Venezuela, sigue siendo patente. Lo mismo con la logística de suministros. Más del 90% de los hospitales en Venezuela solicitan insumos a los pacientes y eso no ha variado en el último año. Y aquí ya en clave politológica, porque tiene que ver ya de una manera mucho más directa con el drama institucional general venezolano, es la instalación de la corrupción administrativa, que ya no es solo a nivel del alto gobierno y las grandes compras, ha llegado a la cabecera del enfermo. El pago, y esto es doloroso, a colegas médicos y a enfermeras, en más de la mitad de los casos o el 40% en el segundo. El pago para tener acceso a ciertos insumos, al área quirúrgica o el uso de servicios, entre ellos los de imágenes, es una realidad demostrada en campo. Pero es que no puede ser de otro modo en un país, estas son estimaciones nuestras de Transparencia Venezuela, que paga $93 por una sonda de Foley, que es un suministro elemental, mientras que el Estado peruano paga $1. Entonces uno entiende que la macro corrupción también tiene una expresión micro. La gobernanza del conocimiento, porque el hospital es una organización de conocimiento. Veamos, ahí está a vuestra derecha el promedio de médicos por 1.000 habitantes para la región. Venezuela en 16.64, beneficiándose de ello los países del Cono Sur. Ahí está la diáspora médica venezolana. Termino evocando porque quien plantea la vertiente de pensamiento de la política pública basada en evidencia no es un académico, es un político, lo fue un político activo hasta el año 2007, el primer ministro británico Tony Blair, que es quien propone ese término. Sin evidencias, los responsables de políticas públicas, ¿a qué acuden? A la intuición, a mí me parece, al yo leí, al me dijeron, a que acuden a la ideología, o acuden a veces a la historia. Eso pasa a veces ahí, y los sanitaristas presentes, cierto abuso del gran legado gabaldoniano. No podemos abusar porque los problemas del doctor Gabaldón fueron muy distintos a los de nuestra generación. No es la evidencia, que es la misma a la que apelamos a la cabecera del enfermo para tomar una decisión terapéutica o diagnóstica. Y fíjense hasta qué punto esto pesa. Este es un estudio que compara de alguna manera institucionalidad y cardiopatía isquémica. Fíjense ustedes,
promedio de la calidad institucional, América Latina, el promedio venezolano, estamos nosotros en acá un azul claro bastante menos favorable que el de los países de la región. Si utilizásemos la prevalencia de cardiopatía isquémica de la Sociedad Venezolana de Cardiología, probablemente estaríamos a nivel del África sahariana. De modo pues que la crisis o la tragedia, la precariedad institucional, cuesta vidas, cuesta años de vida útil. Y eso lo vemos en la ralentización de nuestra esperanza de vida, que permanece estable hace una década y que desde hace por lo menos 5 años tiende a decrecer. Y hay algo más allí que el efecto pandemia. Termino, y para mí es un verdadero honor, citando a mi maestro y padrino de promoción, el profesor Fernando Rubén Coronil, que solía pues acicatearnos allá en cirugía 3 del Vargas, citando el célebre aforismo de Guy de Chauliac, un gran cirujano del medioevo francés, con aquello de que a grandes cirujanos, grandes incisiones. Hay expertos en la sala que dirán, bueno, estamos en la época de la cirugía mínimamente invasiva. Pero ¿a qué apelaba la metáfora de mi maestro? A que no es posible, mediante abordajes puntuales, sintomáticos, superficiales, evitar la gran cirugía institucional que la sanidad pública venezolana demanda. Y en ese sentido termino desde este recinto que me conmueve tanto visitar, evocando a la generación del año 46 que salió graduada de estos mismos salones, a derramarse por un país que nunca había visto un médico y a meternos en la modernidad sanitaria armada de una conciencia poderosísima a la que tenemos que aunarle el instrumento de la ciencia del dato, de la evidencia que permite saber, más allá de a mí me parece, cuál es la decisión correcta a tomar. Yo agradezco particularmente la oportunidad que me ha dado la academia, profesora, para poder pues, disertar sobre estos aspectos que nos ocupan en estos tiempos. Un gusto. Gracias. A continuación, el tema Programa Hospitales Seguros en Desastre. Lo va a dar el doctor Uníades Urbina, quien es presidente de la academia. En su currículo resumido tenemos que es médico cirujano de la Universidad del Zulia, egresado del Zulia, especialista en pediatría y medicina crítica pediátrica, Universidad Central, Hospital de Niños JM de los Ríos. Es especialista en quemados críticos, Universidad Médica y Odontológica de Tokio y Japón. Tiene entrenamiento en medicina de urgencia, Universidad de Tel Aviv, en Israel. Curso de manejo de desastre por causas naturales de guerra y terrorismo, focalizado en la niñez y su familia en la Universidad de Cleveland. Muchas gracias, buenos días. Vamos a hablar un poco, para concluir esta parte del foro, los hospitales seguros como responsabilidad colectiva. Recordando siempre que es un evento adverso, es aquella alteración intensa de las personas, los bienes y los servicios provocados por un evento natural o por un evento producido por el hombre, que serían los antrópicos. Evidentemente, en esto tenemos una emergencia cuando podemos, la ciudad o el país que sufre el evento adverso puede reponerse o restablecer sus servicios con los recursos internos, económicos y humanos, y se convierte en desastre cuando necesitamos ayuda exógena o del extranjero para poder solventar esta situación. En cuanto a epidemiología, cada semana ocurre un desastre en el mundo. Se habla que hay 18 millones de niños desplazados por desastres naturales, recordando que desplazados son aquellas personas que emigran dentro de las fronteras del país y refugiados son quienes emigran, salen de las fronteras del país. Las personas que están en los albergues se llaman albergados, no refugiados, porque cuando se habla de refugiados, el mundo entiende, por ejemplo, en el poliedro de Caracas, que habían 5.000 personas que estaban viviendo ahí después del deslave de Vargas y hablaban de 5.000 refugiados. El mundo entendía que teníamos 5.000 personas de otro país viviendo en el poliedro, cosa que no era cierta. Se habla de 27 millones de refugiados y más o menos 30 millones de personas desplazadas, motivados a diversos eventos adversos naturales o antrópicos. Cuando hablamos de vulnerabilidad, evidentemente parte que recae en las políticas públicas ineficientes, tanto en construcciones hospitalarias como en construcciones de la comunidad. Pobreza rural y urbana, la urbanización rápida y no regulada y, por supuesto, una degradación del medio ambiente.
En cuanto a los hospitales en Latinoamérica, 18.000 hospitales más o menos se calculan que tenemos en América Latina, 67% de los mismos están en zonas de alto riesgo porque no programaron ni hicieron estudios de suelo para hacer una edificación de esa naturaleza. 70% carecen de planes de emergencia y cuando hablamos de Venezuela llegamos hasta el 85 a 90% y más o menos se estima que había en Latinoamérica 120 hospitales afectados por terremotos. En cuanto a la reducción de riesgo de desastre, el marco de Sendai hay un programa que está desde 2015 a 2030, se hace énfasis en los hospitales seguros y evidentemente una acción prioritaria para reducción de los riesgos de desastre. En cuanto a las alteraciones del sistema de salud por desastre, directamente son los daños que se producen por un evento adverso en los servicios de salud y en las instalaciones de servicios de salud y, por supuesto, daños a la infraestructura que puede estar produciendo ese evento adverso. Y la parte indirecta son el número inesperado de pacientes que van a llegar a esos hospitales y, evidentemente, excede la capacidad terapéutica en ese momento instalado. En una emergencia o un servicio de urgencia, como deben llamarse en los hospitales en Venezuela, no emergencia, urgencia. Yo logré que la ministra Sader me entendiera el término y logré cambiarle el nombre al servicio de urgencia, que era mi servicio donde yo era jefe en el hospital de niños, y una vez que me jubilaron le volvieron a poner emergencia. Y ahí lo que trabaja es básicamente urgencia. Emergencia trabajamos ahorita en la terapia intensiva. Entonces, cuando ese número de personas llega, como nos pasó una vez, que se volteó un autobús viniendo de un campamento en La Guaira, nos llegaron 25 niños heridos a la emergencia del hospital de niños. Eso descalabró, así tuviéramos lo que tuviéramos. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Qué es un hospital seguro? Que es el tema de hoy. Son aquellos hospitales que deben permanecer con su servicio accesible, funcionando a su máxima capacidad en las mismas instalaciones, a pesar del desastre que haya habido. Entonces, no, que ponemos un hospital de campaña, eso no sirve. El hospital de campaña es un mal necesario puntual, porque entonces empieza dónde están los desechos, cómo me lavo las manos, etcétera, etcétera. Eso es un hospital seguro y hasta ahí debemos tratar. Durante un fenómeno destructivo se supone que el hospital no se debe desplazar. Es terrible el impacto que tiene en la población cuando el hospital se cae. Porque dicen, ¿y para dónde voy? Sobre todo si tienen un hospital. Porque si hay varios, como en Caracas afortunadamente, pero entonces cuando la población en un desastre de cualquier tipo ve que su hospital explotó, que su hospital se destruyó o que murieron las personas, eso es un impacto agregado a todo el sufrimiento que tienen las personas por el desastre. Los servicios evidentemente deberían permanecer funcionando, eso significa que debo tener suministro de agua, debo tener plantas eléctricas, etcétera, etcétera, funcionando a su capacidad máxima instalada y si no, gente experta dentro del hospital, saber cuáles son los espacios que pueden ser utilizados para hospitalizar pacientes, los estacionamientos, los pasillos, nunca la morgue como pasó en el desastre de Vargas. Y por supuesto, lo importante es que debe ser en su misma estructura, por eso deben ser hospitales seguros. Los objetivos de este programa, que están en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, excepto Venezuela, hay que desarrollar políticas y regulaciones nacionales atendiendo a las normativas que deben ser, que ya lo dijimos por allá, proteger a la vida de los ocupantes, porque entonces piensan en el hospital y se olvida del personal que estamos adentro, enfermeras, médicos, todo el personal y los pacientes. Cuando hay que hacer una evacuación de los hospitales, aquí poca gente sabe que los últimos en salir deben ser los de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tienes que buscar la camilla especializada que tenga un ventilador, entonces tienes que sacar primero a los más salvables y lastimosamente los médicos, enfermeras y personal de terapia intensiva deben por norma internacional ser los últimos en salir en una evacuación. No olvidarlo, por supuesto, pero porque cuesta mucho trasladar a un paciente de terapia intensiva. Y por supuesto hay que sistematizar todo esto. Entonces no significa solamente hacer un hospital bonito, tiene que ser incluido en el presupuesto del hospital, la seguridad del hospital, tengo que contratar expertos en esa área para poderlo hacer. Aquí todos los hospitales, sacando el Hospital Cardiológico Infantil y el Hospital del Llanito, son las únicas edificaciones modernas que se han hecho en Venezuela. Pero tenían sistema, tenían la parte de recreación, tenían la parte de jardín, pero eso se perdió en el tiempo. Usted va a esos hospitales y se convirtieron en unas grandes masas de depósito de seres humanos. Un hospital vulnerable, ¿por qué? Porque debe funcionar las 24 horas de manera ininterrumpida dentro del desastre.
alberga un público diverso, desde pacientes hasta director de hospital, contiene materiales peligrosos, evidentemente que puede ser inflamable, depende de servicios básicos para funcionar y por supuesto posee un equipamiento funcional que cuando se daña, cuando pasa el desastre, volver en países como nosotros, que no somos países pobres, somos país empobrecido. Pobre es un país donde hay dinero y está mal invertido. Y por supuesto, frente a la meta, ¿cuál es? Construir hospitales con un nuevo nivel de resiliencia, fortalecer la capacidad de que puedan seguir funcionando e implementar las medidas de mitigación que debe incluir a todo el personal y a toda la comunidad que circunda el hospital del cual se sirve. Reforzar los hospitales resulta extremadamente costoso. Yo lo hice cuando estuve en el hospital de niños por segunda vez como director, pero costó más que la remodelación que está haciendo porque un ala no está pegada al edificio original. Hubo que ponerle unas cuestiones de no sé si de acero o algo como una cincha. Hubo que hacerlo porque en cualquier momento se nos iba a caer, pero eso fue casi el doble de lo que costó el hospital en su momento, que comenzó siendo una escuela de enfermería. Por supuesto, como hospital es lo que tenemos y lo queremos mucho, pero no estaba adecuado para ser un hospital. Causaría mucha desorganización, por supuesto, hacer remodelaciones dentro del hospital, pero hay que hacerlo y concentrarse en las áreas críticas de los establecimientos prioritarios, porque las áreas críticas es donde la mayor cantidad de personas va a llegar en el momento de desastre. Fíjense ustedes, puede costar un promedio de 8 al 15% del costo total reforzamiento de los establecimientos, pero un buen mantenimiento es lo que me va a mí asegurar que ese hospital va a poder seguir funcionando en el momento de un desastre. Hay que hacer los hospitales nuevos que satisfagan los requisitos de seguridad, dependiendo de las normas nacionales e internacionales, y debe introducirse, como les dije, la parte de seguridad dentro del presupuesto inicial, no después que está hecho, entonces ahora vamos a pensar en seguridad, ya es un poco tarde. Y como nunca hay dinero, esperan el desastre para que pueda empezarse a hacer. Existe lo que se llama el índice de seguridad hospitalaria, que eso debemos manejarlo los médicos, sobre todo los jefes de servicio. Uno le habla de esto al jefe de servicio y como estuviera hablándole en marciano. Yo no sé cómo se habla el marciano, pero algo así. Hace un diagnóstico rápido y útil, confiable y con bajo costo, evalúa 145 elementos comparables de partes estructurales y no estructurales y funcionales y detecta los hospitales que necesitan una inversión para que puedan seguir funcionando en este momento. Ahí lo tienen más o menos, clasificación CAB, los que necesitan intervención urgente, los que aquí a corto plazo y los que probable que funcione mejorando la capacidad de gestión. En las metas de objetivo de desarrollo sostenible es la meta 3.13, donde dice es reforzar la capacidad de alerta temprana, reducción de riesgo, todo eso es que es letra muerta en Venezuela. Justificación, evidentemente, instalaciones que deben seguir funcionando de la manera adecuada para producir menos sufrimiento en la población y se comprometen básicamente en estos hospitales los servicios más críticos y se pierden vidas innecesariamente. La justificación social, la gente siente el hospital como de ellos. Entonces, cuando ve un hospital bonito, ese es mi hospital. Por eso es un punto simbólico y de la parte de la capacidad económica de un país. Ojo, a mí no me interesa un hospital bonito, me interesa un hospital eficiente y seguro. Lo que pasa es que aquí se dedican más a ponerlo bonito como si fuera un escenario. Ustedes van al hospital de niños y parece el país de Candy Candy. Pero lo que pasa es la entrada principal, que ahora le pusieron papel tapiz y una cosa terrible, el hospital se está cayendo por dentro. Entonces, eso no nos interesa un hospital bonito y cómodo, sí, pero más funcional y adecuado. La muerte de un enfermo, de anciano en los hospitales en un momento de desastre imprime mayor sufrimiento a esa población que ya perdió familiares en la casa y una cantidad de cosas. Hay que hacer hospitales más seguros, hay que tener ingeniería especializada para diseñar y evaluar los elementos estructurales, salvaguardar la infraestructura, reparaciones que se hagan con mayor rapidez. El Hospital de Niños tiene 20 años haciendo una remodelación de varios pisos. Ya crecieron plantas dentro de la arena que quedó ahí para hacer la mezcla de concreto y tengo la foto. Y reconstrucción posterior al desastre puede ser un proceso muy prolongado. Fíjense ustedes, en los países andinos, esas son las características. La vida media ya se cumplió, no están diseñados para tal fin como el Hospital de Niños que comenzó siendo una escuela de enfermería, ubicados en zonas vulnerables, diseño original alterado. Todo lo que ven ahí sucede en los países andinos. Y cuando yo hice la encuesta,
lógico, calladito, porque me tienen casi prohibido circular por el hospital. Fíjense ustedes, ahorita, hace 2 años no teníamos el SI en una planta de emergencia, ahorita tenemos una planta de emergencia, por lo menos que funciona, pero todo lo demás no hay planes, no hay el comité. Yo organicé el comité en el 2012, después que salió la dirección, el comité desapareció, estaban empleados, obreros, enfermeras, médicos, haciendo el entrenamiento, no solamente al personal, a la comunidad, haciendo RCP, primeros auxilios. Me llamaron locos, porque el problema es cuando uno quiere avanzar, la resistencia es tanto, entonces te empiezan a tildar, y así me llamaron, cosa que a mí, ustedes saben que no me molesta. Y antes del desastre, hay que pensar en los hospitales antes del desastre. Yo tengo que tenerlos adecuados, surtidos, la población vacunada. Durante el desastre tengo que hacer información por voceros calificados, evaluación epidemiológica rápida, toma de decisiones. Después del desastre también hay un trabajo que hacer epidemiología. La gente de salud, de salubridad tiene que estar incluido para ver las implementaciones de todo lo que puede hacer preparándonos para el próximo desastre. Porque los desastres naturales son cíclicos. Entonces tenemos que prepararnos para cuando venga La Guaira. Le faltan 25 años para el próximo desastre y no estamos preparados en La Guaira para una posible avalancha otra vez, porque en La Guaira se estima que son cada 50, 52 años, igual que el terremoto de Caracas, que tenemos años en alerta anaranjada y nadie le ha pensado ¿qué significa esa alerta anaranjada? Desafíos gubernamentales, todo, inversión social hay que hacerlo, desarrollo urbano, modernización del Estado, todo lo que ven ahí. Como conclusión, la diferencia en costo entre un hospital seguro y uno que no lo puede ser es insignificante, pero la calidad de la vida de los que van a sufrir el momento del desastre, tanto pacientes como personal, no tienen precio. Lo demás con lo demás pueden utilizar Mastercard. Los profesionales de salud debemos tener planes de respuesta a los jefes de servicio, los jefes de departamento, por supuesto con una coordinación evidentemente desde la dirección y del ministerio, y establecer cadenas de mandos predecibles. En un momento de desastre aquí parecen, ¿cómo se llama? La gente no sabe qué hacer, empieza todo el mundo a dar órdenes y al final el paciente es el que sale perdiendo. Los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible sigue siendo una meta difícil, pero no es inalcanzable, porque países como Austria, como Australia lo han logrado, y la vulnerabilidad de los establecimientos de salud se pueden contrarrestar con un apoyo político y económico sostenido. No me sirve campaña, no me sirve pintar hoy y mañana no, sino que sea un mantenimiento sostenido para poder tener unos hospitales seguros. Eso que está ahí es una piedra que está de la que cayó del cerro, y atrás está la Guzmania, que fue destruida por una de esas piedras. Lo pusieron ahí, la gente en la foto no se ve el tamaño real de la piedra, pero es que lo que pasa es que el ser humano somos los únicos que tropezamos 2 veces con la misma piedra. Y el nuevo concepto de salud pública es mejorar el conocimiento del medio en que vivimos para anticipar la ocurrencia de desastres y prepararnos para enfrentarlo. Muchísimas gracias por su atención.